Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Y aquí seguimos con todos ustedes cuando son las 13 horas y 28 minutos. Saben ustedes que les hemos venido anunciando una entrevista muy especial con don Carlos Marín de la Rubia, que es el presidente de FECIR, Federación de Empresarios de Ciudad Real. Don Carlos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues es un placer estar aquí con nosotros, con los oyentes de Onda Cero Puertollano y de Más Televisión. El placer es mío. Carlos, tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿no? Porque evidentemente las circunstancias no son las mejores y por eso quiero preguntarte en principio cuál es la situación de las empresas en la provincia de Ciudad Real. Pues mala, una situación mala, preocupante. Nuestra gente está muy preocupada por lo que ha vivido este año pasado y por lo que le queda por vivir, porque sí es cierto que nos hemos tenido y tenemos que seguir todos estando un poco supeditados a la situación sanitaria, que lo primero es la situación sanitaria, pero hay una frase que vengo repitiendo todo el año pasado y yo creía que en el 21 no iba a tener que hacerlo, pero me va a tocar hacerlo de nuevo. Si no nos mata el bicho, nos va a matar el hambre, y la situación del comercio, de la hostelería, es crítica. O sea, ya no es que se estén sujetando con las uñas, ya es que se están sujetando con las yemas de los dedos. Encima vienen todavía más restricciones, que es lo que hablábamos hace un momento fuera de antena, que es que no va a mejorar la situación. Sí, a largo plazo estamos todos esperanzados en que de verdad la vacuna sea esa solución que necesitamos, y lo va a ser. Y yo quiero creerlo y quiero que toda la gente lo crea, porque así estaremos desde luego más animados y la situación mental empezará a cambiar. Pero nuestra gente lo está pasando muy mal. Vienen ahora el vencimiento de los ICO, de la carencia de los ICO, viene el vencimiento de los ERTE, Sí. que bueno, que ya veremos si no nos los prorrogan la última hora, como está pasando siempre, ya en el último minuto, y eso genera mucha incertidumbre, y la incertidumbre es muy mala para las empresas. ¿Qué sectores son los más perjudicados por esta pandemia y naturalmente por estos últimos momentos que estamos viviendo? Por ejemplo, también la nieve, el temporal, ¿no? Indiscutiblemente el sector servicios. Somos un país de servicios. España es un país de servicios, es un país de restaurantes, de bares, de hoteles, de todo el turismo que está volcado en el ocio. Necesitamos el ocio, somos un país que necesita el ocio. Yo creo además que nos hemos dado cuenta en estos tiempos de confinamiento que lo necesitamos por salud mental, que por eso España es como es y no se parece al resto de Europa, porque necesitamos nuestras fiestas, necesitamos ese ocio, necesitamos los cantar, abrazos, bailar. Los besos. Efectivamente. Cantar, bailar, ir a la verbena, a la fiesta, lo necesitamos, y ese es un sector que está muy tocado. La restauración está muy tocada, la gente se está manteniendo con lo poquito que tiene. Los ICOs se han terminado porque se han acabado la liquidez, ahora hay que empezar a pagarlos, y como no se tomen medidas, va a haber una cascada de quiebras y de concursos de acreedores bestial. Hablabas de los ERTE van a terminar el 31 de enero si no se remedia y si no se ponen de acuerdo, aunque parece ser que el gobierno intenta prorrogarlos al menos hasta mayo. A nosotros nos consta que la parte del gobierno racional, la parte que escucha a los empresarios, la parte que escucha lo que necesitan los autónomos, pues lo tiene muy claro. Lo que pasa es que nuestra ministra de Trabajo no pertenece a esa parte, y ese es nuestro problema. La ministra de Trabajo, lo decimos para los oyentes y televidentes, pertenece a Podemos. Efectivamente. Entonces, bueno, todos los ministros de Podemos han desaparecido en este temporal. Ha sido aparecer Filomena, lo mismo tenía que haber aparecido antes. Y han desaparecido todos los ministros. Bueno, acaba de decir la señora ministra Montero, que es la esposa de Pablo Iglesias, que por ejemplo en el tema de la luz, el culpable es Pedro Sánchez, dado que ellos sí quieren intervenir las eléctricas, ¿no? Y digo que para unas cosas sí están en el gobierno y para otras no están en el gobierno. Eso es otro brindis al sol. Eso es otro brindis al sol, como lo del salario mínimo interprofesional. Vamos a ayudar a las empresas, vamos a ayudar a los autónomos. La luz, la luz tiene un problema, y es que todos creemos, y lo digo yo, que en mi empresa tenemos un proyecto de economía circular importante, en que tenemos que ir a otro modelo energético. Pero ese modelo energético tiene sus defectos. Cuando no hay sol, cuando no hay aire, pues se tiene que encarecer. Entonces, lo mismo tenemos que pensar en intercalar dentro de ese modelo energético otro. Porque, por ejemplo, los señores de Podemos no quieren centrales nucleares, ni nadie, pero al ladito en la frontera con Francia tenemos dos, y más limpia que esa no la hay, porque no emite CO2. Pero bueno, es el modelo energético que tenemos. Lo que tenemos que hacer es, y también tener en cuenta que hay una parte importante de la luz que son impuestos. Lo mismo hay que empezar a pensar en bajar impuestos, porque yo digo siempre lo mismo: no recaudemos en porcentaje, recaudemos en volumen. A veces cuando se baja el porcentaje de los impuestos se recauda más,
porque afloran ciertas cosas, porque hay más actividad y esa actividad se puede recaudar más en volumen. Lo mismo el problema de la luz, no son las eléctricas, sino que son los impuestos que se le imponen a todas estas empresas. Evidentemente hay una parte de impuestos que corresponden al gobierno y que es la que tendría que actuar, lógicamente. Efectivamente, son medidas estructurales que venimos pidiendo todo este año, son medidas que se tienen que tomar para y por los empresarios y los autónomos. Hay administraciones que nos escuchan, insisto, y no es cuestión de color político. Cuando hablas con la Junta no es que entiendan esto, es que te lo dicen ellos. Cuando hablas con la Diputación no es que entiendan esto, es que te lo dicen ellos. Pero hay otra parte de nuestros gobernantes que no lo entienden. Muchas empresas, Carlos, piden despedir a los trabajadores aunque tengan que devolver la parte proporcional recibida por los ERTEs, pero el gobierno dice que no, que habría que devolver todo lo recibido, toda la plantilla por los trabajadores. ¿Qué opinión te merece esto? Pues esto es muy preocupante porque ya hay empresas que están devolviendo todas las ayudas, porque hay empresas que van a tener que aligerar la carga de trabajadores que tienen para poder sobrevivir. El 86% de las empresas de FECIR son pyme, micropyme y autónomo. Cuando yo despido a un trabajador, le miro los ojos, conozco a su familia, sé quién es, y cuando lo tengo que despedir le digo que no hay trabajo. Cuando uno de nuestros hosteleros habla con uno de sus camareros y le dice que lo tiene que mandar a su casa, su camarero sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Yo en la anterior crisis tenía que mirar a choferes míos a la cara y decirle que no había trabajo, él lo sabía. Los dos nos veníamos abajo y cuando nos veníamos arriba era cuando pasa la crisis y le vuelvo a contratar otra vez. O sea, al empresario no le gusta despedir porque lo que hace es empequeñecer su empresa. Porque el principal activo que tenemos los empresarios y los autónomos de esta provincia son nuestros trabajadores. No somos grandes empresas, queremos serlo, ¿eh? No nos importaría llegar a ser grandes. De hecho, trabajamos todos los días para llegar a ser grandes empresas. Sin duda. Todos los días nos levantamos para llegar a ser una gran empresa. Pero también es cierto que cuando tomas esas medidas no firmas y echas a 20.000 a la calle, le miras a los ojos. Y hay veces que hay que hacerlo para salvaguardar el resto de puestos de trabajo. Si no se hace, al final va a caer la empresa entera y en vez de prescindir de algunos trabajadores se van a ir todos al paro. Y ese es el problema, que las empresas son las generadoras de puestos de trabajo y los autónomos. La administración pública lo hace, pero lo hace a base de impuestos que pagan esas empresas y que pagamos los particulares. ¿Que necesitamos a los funcionarios? Por supuesto. Y si no me mata mi mujer, que es maestra, ¿no? Pero por supuesto que necesitamos a los funcionarios. Y cuando hemos tenido estos problemas que hemos tenido con la tormenta y llegaba ese guardia civil o llegaba esa policía o llegaba esa protección civil o llegaba todos esos funcionarios que han estado con nosotros echándonos una mano, sabe que vamos a hablar de los sanitarios y del esfuerzo que han estado haciendo. Por supuesto que los necesitamos, pero necesitamos generar riqueza y para eso hay que tomar medidas estructurales y dejar que las empresas pues se les abarate el despido antes de desaparecer. Sí, porque se espera una avalancha de despidos que se calcula en torno a las 300.000 personas que van a ir a la calle. Esos son los que van a ir a la calle, pero ¿y esos 700.000 que están en ERTE, que están en el limbo? Porque hay muchísima gente que está en el ERTE, porque están en empresas, están en hoteles, están en restaurantes, están en bares y saben que no van a poder abrir a corto plazo. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Si no se les ayuda, no van a poder reabrir. Entonces, vamos a luchar porque esos ERTE no se conviertan en ERES, no se conviertan en concurso de acreedores, pero yo siempre digo lo mismo. La mejor política social, aquellos que creemos en la política social, no es dar ayudas, es permitir que la gente tenga su puesto de trabajo. Sin duda que sí, ¿no? Y hablamos también de otra parte que está sufriendo las consecuencias, que son los autónomos. Nadie los nombra, pero están ahí sufriendo como cada cual. Están ahora quitando nieve de sus parking, como vi el vídeo el otro día, que era además bastante significativo. El autónomo es la base, junto con la pequeña empresa, es la base del sistema productivo de este país. Si hemos aguantado lo que aguantamos en la anterior crisis, es porque tenemos autónomos y pequeñas empresas, porque aguantan como nadie. Porque el autónomo no tenemos derecho a ponernos malos porque no podemos hacerlo. Tienes que estar batallando y protegiendo primero tu puesto de trabajo y luego el puesto de trabajo de la gente que tienen. Sí. Y cuando se han hecho brindis al sol por parte de todos los partidos políticos y lo primero que se hace a primero de año es subir la cuota del autónomo, tenemos un problema. Hay que cuidarles porque si todas las empresas en general generamos riqueza, los autónomos son la columna vertebral de esas empresas que generan riqueza. ¿Es la productividad el mayor problema que tienen las empresas españolas?
Es uno de los problemas que tenemos las empresas españolas. Tenemos muchos más problemas. Tenemos la rigidez a la hora de la contratación. Aunque digan que no tenemos muchos contratos fijos, es por la inseguridad económica que tienen muchas de nuestras empresas. Es la cantidad ingente de impuestos que se pagan, de tasas, que es el impuesto más injusto que hay. Esos impuestos que se pagan por gasoil, ese impuesto que se paga simplemente por trabajar todos los días. Nosotros hacíamos un cálculo en transporte justo al terminar la anterior crisis y decíamos que cada vez que metía la llave un autónomo en su camión pagaba simplemente por el hecho de arrancar 200, con el tema de gasoil y temas de los impuestos que paga, 256 euros al día. Los impuestos son un grave problema, la inseguridad y luego también muchas veces el que no se les cuide, ¿no? Yo echo de menos, a todos se nos llena la boca decir lo importante que son los autónomos, los empresarios, las empresas, pero cuando llega la hora de la verdad, la soledad del empresario, la soledad del autónomo está ahí. Burocracia, financiación, morosidad, presión fiscal. ¿Cuántos problemas para la pequeña y mediana empresa? Burocracia, podríamos preguntarle a nuestros amigos del sector de la construcción, ¿no? Cuando lo que hay que hacer para sacar una licencia de apertura, una licencia de obra, los problemas que hay muchas veces con el funcionariado, que no es que sean los funcionarios malos, es que hay que darle una vuelta a los que lo son. La mayor parte son buenos, pero vamos a destacar los que lo hacen bien, pero también vamos a incidir en aquellos que no hacen las cosas bien. El 99,9% de los funcionarios son gente competente, pero los que no lo hacen nos crean muchísimos problemas. Ya no solo es que cuando una persona quiere crear una empresa, es verdad que se ha acelerado, es verdad que están las ventanillas únicas, es verdad que tenemos las ayudas de la Cámara de Comercio, que es impagable y de muchos ayuntamientos, pero yo conozco... Pero aún así. Yo conozco muchas empresas que les ha llegado la licencia de apertura cuando ya han cerrado. Sí. Entonces... Sí, a verlas, haylas. Y yo creo que hay que favorecer la creación de empresas, pero también favorecer el mantenimiento de las que ya hay funcionando. Carlos, ¿ha supuesto algo positivo el teletrabajo? Y en todo caso, ¿cuántas empresas, cuántas pymes de esta provincia han utilizado el teletrabajo? Yo creo que el teletrabajo es muy positivo cuando se puede utilizar. Lo que pasa es que también hay mucha gente que se le ha llenado la boca de hablar de teletrabajo y yo no veo a un camarero teletrabajando, ni a uno de mis choferes teletrabajando, ni a un autónomo teletrabajando. Hay algunos que sí que lo pueden hacer y los conozco, pero no se puede. A ver, el teletrabajo hay que utilizarlo donde se puede y cuando se pueda. Hemos visto que es una herramienta importantísima, que es una herramienta que puede servir mucho para esta España vaciada que tanto defendemos. Que hay mucha gente que se ha dado cuenta que en vez de vivir en las grandes capitales, me refiero a Madrid, me refiero a Toledo, se puede ir a vivir a un pueblo y teletrabajar parte del tiempo. Trabajamos con muchas empresas que yo, por ejemplo, uno de nuestros principales proveedores, no voy a decir quién son, pero que llevan trabajando todos los viernes, teletrabajando todos los viernes para evitar que su gente que está en Madrid pues tenga que desplazarse y pierda tiempo el viernes. Yo me enteré a los 2 años de hacer ese teletrabajo. El teletrabajo puede facilitar la conciliación laboral, el teletrabajo puede facilitar la salud laboral, la salud mental, el teletrabajo puede ayudar a que nuestros pueblos no se vacíen. Donde se pueda y cuando se pueda hay que aplicarlo, pero no vale para todo. No es el bálsamo de Fierabras que vale para todo y que va a curar todo. Donde se pueda, tenemos que aplicarlo. Y sí es cierto que en esta crisis que hemos pasado y que seguimos pasando con el tema del COVID, nos hemos dado cuenta que ese miedo que teníamos a que mucha gente teletrabaje, y es cierto que a muchas empresas no nos parecía, entre comillas, parece que tienes que estar allí, ¿no? Lo que piensan los empresarios antiguos, el ojo de la engorda al caballo, tienes que estar allí. No hace falta. Si haces las cosas bien, si la gente trabaja, incluso la gente es mucho más productiva cuando está a gusto en su casa. Yo creo que sí, porque lo importante, tú lo decías antes, es la productividad. Y allá donde estés, si eres productivo, ¿qué más da, no? Volvemos al SMI, al salario mínimo interprofesional, que la parte de Podemos del gobierno quiere llegar a esos 1.000 euros cuando realmente en este momento estamos en 950. ¿Cómo ven los empresarios esa posibilidad? Porque dicen que dentro de 6 meses vuelven a la carga. Van a volver a la carga porque no saben lo que hacen ni lo que dicen en ese tema. Vamos a ver, la verdadera herramienta para negociar el salario mínimo en cada uno de los sectores es la negociación colectiva. Yo soy un convencido de la negociación colectiva. Llevo negociando convenios colectivos desde que tenía 18 años y fui de oyente un poquito antes, con algunos de los grandes negociadores que hemos tenido en la antigua COE y que seguimos teniendo en FECIR. La negociación colectiva es la que se hace entre el trabajador
o los representantes de los trabajadores y el empresario, y los empresarios o los autónomos, y que saben cómo está el sector. Yo puedo negociar con mi gente porque mi gente sabe cómo está mi sector y yo sé si puedo subir o no puedo subir. Así es. Y en esa negociación, donde nunca nos quedamos, una vez que sale un buen acuerdo, nadie se queda contento del todo, ni descontento del todo, que esa es la forma de negociar, es donde se tienen que marcar los mínimos. Si tú impones un salario mínimo por narices desde el gobierno sin conocer cada sector, pues oye, que se lo digan ahora a un hostelero. Si no puede pagar ni los 900 euros, si lo que va a tener que hacer es despedir. Entonces vamos a dejar que sea la negociación colectiva la que corrija y la que vaya subiendo, que yo todavía no he conocido una negociación colectiva en la que se haya bajado ningún salario. Ninguna. Por lo menos aquí en la provincia de Ciudad Real y en otros convenios nacionales que conozco del transporte no se ha hecho. Pero tiene que ser ahí y donde se centre. Claro, aquellos que creen en la imposición y no creen en la negociación, pues lo que quieren es hacer brindis al sol. No conocen los mercados, no conocen la negociación colectiva y al final pues lo que se va a producir es que la gente no va a poder pagar y una de dos, o va a haber despidos o va a haber otras cosas que no nos gustan a nadie que producen competencia desleal. Es evidente que el empresario tiene fama de que no querer pagar, pero es todo lo contrario. Yo creo que el empresario está más a gusto cuando puede pagar 1.400, 1.500, 1.800 euros a un trabajador y no los 950. El empresario, además, los empresarios medianos y pequeños como somos y autónomos, tus trabajadores son tus compañeros de trabajo. Sí, sí. Y tú cuando trabajas con alguien a tu lado prefieres verlo contento. Yo tengo un grupo de trabajadores que están todo el día tirados en la carretera y que el sueldo que les pagamos no es el que se merece. Pero es que la empresa no puede llegar a otro volumen porque no tiene el volumen de ingresos que tiene. Estos señores que han estado tirados en la carretera con el hielo, que han estado trabajando durante el COVID, se merecen muchísimo más de lo que se les paga. Pero las situaciones que tienen las empresas son las que son. Y al final, si cae la empresa, va a caer el trabajador. Y aquí somos todos uno. Entonces, por eso yo me refiero y reitero mi confianza en la negociación colectiva. Tiene que ser en esa negociación donde se llegue a acuerdos. Claro que nos gustaría pagar más, pero el problema es que no se puede. Entonces vamos a negociarlo como el trabajador y los representantes de los trabajadores saben la situación que tenemos en cada sector, vamos a tomar las decisiones en función de la situación que tenga cada sector, no por las ocurrencias de una ministra. Las empresas afiliadas a FECIR imagino que os consultan continuamente distintas situaciones. ¿Cuáles son las más habituales? En esta pandemia muchísimas. En esta pandemia hemos recibido muchísimas llamadas de asesoramiento. Tema de ayudas es muy importante. Las ayudas que han llegado, por ejemplo, de la Junta para los autónomos, se nos han bloqueado las líneas de las llamadas de la gente. Esos 3.000 euros para los autónomos, efectivamente, ¿verdad? Esos 3.000 euros. Las ayudas de los distintos ayuntamientos, que esa negociación que hemos llevado a través de la Diputación y junto con la Cámara de Comercio para que los ayuntamientos dieran ayuda, les hemos asesorado desde FECIR, con las territoriales, con las sectoriales. Sobre todo, pues eso, cuando llega el momento de recibir ayudas, dudas a la hora de que tengo un problema laboral, oye, tengo una competencia desleal en mi sector porque resulta que tengo un señor que sin pagar impuestos lo tengo a mi lado y me está haciendo la competencia y yo lo conozco de toda la vida y me da pena, yo no quiero que vaya a la cárcel, pero que pague impuestos, está FECIR para echarles una mano. La verdad que se han multiplicado por 5 las consultas durante esta crisis y lo que tiene que hacer FECIR es estar al lado de los autónomos y los empresarios y echarles una mano. Entonces también vamos evolucionando, porque por ejemplo con el tema del teletrabajo hemos tenido montones de llamadas, de consultas, porque había gente pues, que trabajaba de cara al público y quería teletrabajar. Es imposible. Entonces, sí, claro. Bueno, la gente le cabía esa duda, hay gente que se ha hecho muchísimas ilusiones con el tema del teletrabajo. Oye, lo mismo algún día sí se puede, pero por lo pronto ni servir al público, ni conducir un camión, ni otros muchos trabajos se pueden hacer de forma telemática. Pero son las que más hemos tenido, temas de riesgos laborales con el tema del COVID. Nos han llamado 100.000 veces. La gente estaba muy preocupada. ¿Qué hago? Oye, tengo un trabajador que su padre ha dado positivo, su hermano, su mujer, su hijo ha dado positivo. ¿Qué hacemos? Pues mira, déjalo en casa. Oye, yo puedo darle de baja, ¿se puede dar de baja por enfermedad común? Pues eso ha sido una de las consultas que más hemos tenido en estos días, en estos meses. Se prevé, o se piensa, o se piden los empresarios posponer las cuotas de las líneas ICO que hay que devolver, tú lo decías antes, inmediatamente, ¿no? Creo que en abril o mayo hay que empezar a devolver, ¿no? ¿Es interesante que se pueda posponer eso o no? Es interesante, no es imprescindible. En marzo, finales de marzo, abril, va a haber mucha gente que no va a poder pagar ni la primera cuota porque la liquidez ya se le ha acabado, y se le ha acabado porque no ha tenido trabajo hasta ahora. Sí, sí. Claro, que el banco que tiene que hacer, no renovar ese préstamo, efectivamente poner en ejecución ese préstamo, pero tiene un aval del gobierno. La cascada de avales que va a tener que el 80% era avalado por el propio gobierno. La cascada de avales que va a tener que ejecutar los bancos con respecto al gobierno va a ser tremenda. Entonces, la
interesa al gobierno, le interesa a los bancos, le interesa a las empresas y le interesa al sector financiero en general. Creo que había también, la ministra decía que había que mirar a ver a quiénes sí, a quiénes no. Creo que lo que hay que mirar es no los sectores, sino la situación de cada una de las empresas, ¿no? Y que si el tejido productivo le alargamos la vida y dejamos que llegue de verdad esta recuperación con las vacunas y llegamos al mes de septiembre-octubre, muchos de esos ERTE se van a convertir en puestos de trabajo que van a seguir funcionando. Depende mucho de los ICO. A mí me preocupa muchísimo que se prorroguen los ERTE y me preocupa muchísimo que se prorroguen los préstamos ICO. Pues hablando de nuevo de los ERTEs, ¿no? Terminarían el 31 de enero, posiblemente se alarguen hasta el mes de mayo y después, ¿qué? Yo creo que se tienen si esto sigue así, como está, claro. Y va a seguir. Yo creo que se tienen que alargar hasta que termine esta situación y hasta que termine la mala situación económica. No solo la situación sanitaria, sino hasta que la economía empiece a crecer a los mismos niveles que el resto de Europa. Y analizando qué empresas y qué sectores. Es cierto que el sector de los servicios y la hostelería, los hoteles, no se van a recuperar tan rápido, porque también depende muchísimo del turismo internacional, como se pueden recuperar otros sectores o no van a estar tocados. Creo que hay que analizarlo, pero que lo que hay que hacer es prorrogarlos por lo menos hasta que la situación sanitaria mejore y hasta que la situación económica empiece a revertirse, esa crisis, esa caída del PIB, mínimo. Ahora, si lo vamos haciendo de 2 meses en 2 meses y esperamos que llegue a las 11 de la noche del día de antes, vamos a tener un serio problema, porque la incertidumbre va a ser peor que no renovar los ERTE. Carlos, ¿qué debe hacer el gobierno nacional que no hace por los empresarios? Escucharnos. Debe escuchar al mundo empresarial, debe escuchar a las asociaciones empresariales, debe escuchar a COE, debe escuchar al Consejo Nacional de Cámaras de Comercio, debe escuchar a todas las empresas que saben de verdad lo que necesitan los empresarios. Sobre todo, somos un país de pyme, micropyme y autónomo, hay que escuchar a CEPYME y tiene que saber qué necesitan los autónomos. Nadie mejor que nuestra gente para saber qué es lo que necesitan. Escucharnos. Y sobre todo, no cargar de impuestos al sector productivo español, que no por imponer más impuestos en porcentaje se va a recaudar más, como yo decía. Sobre todo, no, es que yo estos días atrás hacía un símil con el tema de la nieve. A la nieve no le tienes que echar un jarro de agua fría, a la nieve le tienes que echar sal. Y el gobierno está pensando con las medidas que tienen ahí, que están, esa espada de Damocles que tenemos encima, quieren echar agua fría a la nieve y se nos va a hacer hielo. Luego, con todo lo que está ocurriendo, con esta situación que tenemos, ¿qué previsiones tenéis para los empresarios de esta provincia? Todos estábamos deseando que terminara el año 2020, porque el 21 iba a ser la leche, y resulta que estamos en el 21 y tenemos también la zozobra que no creíamos que íbamos a tener. Sí, había un meme muy bueno que ponían una barrera y saltaba de un toro un señor y se encontraba con el otro toro al otro lado de la barrera, ¿no? Y eso es lo que nos estamos encontrando. A ver, yo quiero ser optimista. Tenemos la vacuna ahí. Vamos a pensar que para que el verano a lo mejor no es como es otros veranos, pero que medianamente el final del verano puede ser normal. Vamos a ver, más no podemos caer. Vamos a ser un poquito optimistas. La situación va a ser complicada y desde luego si no se toman medidas y si no empieza a crecer España al mismo ritmo del resto de países europeos, vamos a tener un serio problema. Hay que tomar las mismas medidas que están tomando el resto de países europeos, porque yo tengo muchísima confianza en los empresarios y los autónomos de esta provincia, de esta región y de este país. Vamos a sacar esto adelante. Lo sacamos de la anterior crisis. Tenemos el know-how de la anterior crisis, que lo pasamos francamente mal y sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, que nos dejen hacerlo, sencillamente. Que no nos ayuden. Que si no nos ayuden, que no nos ayuden, pero que tampoco nos pongan cortapisas, que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer las cosas como las sabemos hacer y sobre todo que no carguen fiscalmente a todas las empresas y a los autónomos para que no puedan salir. Si vamos a salir de todas formas, yo soy muy optimista y confío mucho en nuestra gente. Salir vamos a salir, pero sin ayudas vamos a salir mucho más tarde. Si no nos ayudan, si no se bajan impuestos, si no se ayuda al pequeño empresario, al autónomo, vamos a salir igual, pero vamos a salir mucho más tarde. Pero salir vamos a salir. El presidente de los empresarios de Ciudad Real, Carlos Marín, además de ser presidente de esta federación, también es empresario, ¿no? Por consiguiente, el termómetro de la actualidad lo mides cada día.
Yo tengo el pie metido en la piscina. Yo es una de las cosas de las que presumo, y desde que tuvieron a bien los empresarios y los autónomos de esta provincia hacerme presidente, yo de lo que presumo. El presidente de los empresarios y los autónomos es un autónomo y es un empresario. Lo he mamado. Soy hijo de... Mi padre dice que él es mecánico. Cuando le dicen muchas veces que me recuerda mucho a otro empresario de la provincia que dice que es pastor y tiene una de las mayores empresas de queso de esta provincia y de España, ¿no? Bueno, tú has sido pionero, por ejemplo, en esa gasolinera maravillosa en Santa Cruz de Mudela, ¿no? Que también es importante, ¿no? Efectivamente, esa gasolinera que además, bueno, pues yo creo que es el futuro. Tenemos que innovar, tenemos que crecer. La innovación no es solo utilizar un nuevo material o hacer un robot, ¿no? No, la innovación es ir un poquito por delante, ¿no? Ese autónomo, ese empresario que en vez de colocarse en el centro de una ciudad sale a una carretera porque ve que allí es mejor y puede tener muchísimo más trabajo. Yo creo que yo estoy muy contento de la gente que tenemos, pero es que también yo lo he mamado. Yo me he criado a pie de carretera. Yo estoy muy agradecido a los choferes, a mis choferes, a los choferes de los demás que desde pequeño pues me han enseñado lo que es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, gente que no ha visto crecer a sus hijos. Yo muchas veces cuando me dicen, no, es que no tratáis bien a los trabajadores, pero sí, lo que tenemos lo tenemos gracias a los trabajadores. Pero es que los principales trabajadores que tenemos somos nosotros. Yo he visto a mi padre, y lo sigo viendo todos los días, con el mono puesto, porque además no se ha jubilado, con el mono puesto al lado de los mecánicos con los que trabaja, y subiéndose en los camiones para ver si funcionan o no. Y yo ese es el tipo de empresario que lo he visto. Yo he visto a don José Luis Ruiz, que en paz descanse, con un camión, viendo lo que le pasaba al camión, escuchándole, gestionando su propia empresa, y son los empresarios que para mí son el modelo. Oye, que Dios quiera que algún día pues sea uno tan grande que pueda estar en su despacho y no tenga que salir. Ojalá. Pero ojalá. El día que ocurra eso, yo me dejaré de sentir empresario, porque yo necesito hablar con la gente. Yo necesito bajar al taller, como digo siempre. Yo necesito saber... Bajar a la arena. Efectivamente. Sí. Yo necesito saber qué le pasa a mi gente. Y yo me gusta discutir con alguno de mis trabajadores, que me digan las verdades del barquero, obviamente con toda la educación del mundo. Pero no puedes ir, si estás escuchando siempre halagos, al final irás como fueron muchos, de victoria en victoria hasta la derrota Esa final. es la perdición de muchos políticos que se rodean de gente que solo dicen qué guapos son, ¿no? Efectivamente. A mí me gusta la gente que va de frente y que te dice las cosas aunque no lleve razón. Pero ese debate a ti te enriquece y te hace esa noche darle vueltas a la cabeza para saber qué es lo que tienes que hacer y cómo tiene que hacer tu empresa. También se aprende mucho estando muchas noches sin dormir, porque tienes que pagar los seguros sociales y las nóminas al día siguiente. Que yo creo que eso es lo que hace y a veces no hay. Efectivamente, se aprende más de las crisis y de los problemas. Yo he aprendido mucho más de lo mal que lo pasamos en mi empresa y en muchas empresas en la anterior crisis que de los periodos de bonanza. Carlos, presidente de FECIR, empresario, pero también padre de familia, con 3 hijos que están en una edad de atenderlos, y yo digo, te faltará tiempo, ¿no? Pues sí, me falta mucho tiempo. Para ellos me falta todo el tiempo del mundo. Procuro los fines de semana que estemos juntos, procuro que echemos una lumbrecita y que prueben las gachas, aunque está empezando a gustarle ya a la mayor mía. Procuro, yo soy cazador y a la mayor ya la tengo perdida por culpa de Disney, pero a la mediana, que es mi principal valedora, se viene a los toros conmigo y quiere venirse a cazar conmigo, y el pequeñajo, procuro imbuirles lo que es el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, que es importantísimo, que a mí mi padre me lo enseñaba cuando me tuvo un año trabajando en una casa que hicimos para la familia y me tuvo trabajando de albañil, que sepan de dónde vienen las cosas, porque hay que valorarlas. Me siento muy orgulloso de dónde vengo, de venir de una familia trabajadora, y mi lema es el que me decía mi abuelo: hijo mío, que te digan lo que quieran en esta vida, pero menos que no te digan perro. Que no te digan perro. Que Qué gráfico es eso, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y me gusta estar con ellos. Me gusta llevarlos todos los días a primera hora al cole. Hay veces que no puedo llevarlos, pero me gusta que me vean. Me gusta darles el último beso por la noche. Bueno, se lo da a su madre, porque mamá es mamá siempre. Me gusta que me vean participando en casa, y me gusta que vean que no hay diferencia entre papá y mamá, aunque muchas veces lo hay. Yo no sé qué haría sin mi mujer. Yo no sé qué haría sin ella y sin el trabajo que ella hace en casa y con el trabajo que hace con la familia, conmigo, conmigo, el que hace conmigo para que seamos una familia y estemos juntos. Además, yo creo que vienen bien porque es el contrapunto también a esa otra realidad que vivimos cada día, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Además, cuando dicen detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, mentira. Detrás de toda gran mujer estamos algunos que podemos llegar a ser gran hombres si nos dejan. En reciprocidad, ¿verdad? Efectivamente. No, yo creo que estamos detrás. Te
lo comentaba antes fuera de antena. Mis dos hijas ya se han repartido la dirección de la empresa y han dejado a mi hijo de camionero. Espero que en el futuro pueda llegar a un puesto más. Sí, hombre, que le den alguna cosita más. Esperemos que sí, esperemos que sí. Pues muy bien, don Carlos Marín de la Rubia, presidente de FECIR, Federación de Empresarios de Ciudad Real. Como siempre es un placer, gracias por desplazarte, gracias también por tener a Pelayo Martín contigo, porque es un gran profesional que te va a guiar siempre por el mejor camino, sin duda alguna, aunque seguramente tú no lo necesites, ¿no? Pero gracias de verdad por venir y bueno, ojalá y las cosas vayan a mejor, porque en el fondo todos queremos lo mejor para este país. Gracias a vosotros por invitarme y gracias también por la labor que hacéis, porque bueno, los que vivimos en esa España vaciada, en los pueblos pequeños, pues tenemos que agradecer a empresas como la vuestra la labor que hacéis por destacar el trabajo que se hace en los pueblos. A la gente de pueblo nos gusta saber lo que pasa. Déjame que diga a los espectadores y oyentes que tú vienes de Santa Cruz de Mudela. Efectivamente, efectivamente. Y gracias a vosotros, pues vemos cosas del pueblo y cosas, actividades que nos gustan, porque no solo hay que ver las grandes cadenas de noticias. A veces yo me siento mucho más orgulloso de lo mío, de lo personal, que de lo que ocurre a nivel nacional que te pilla tan lejos, ¿no? Y la labor que hacéis en pueblos como el mío, en los de alrededor, donde ponéis en valor el trabajo que hace la gente y el esfuerzo que hace, yo creo que es muy de agradecer y tenemos que estar al lado vuestro cuando podamos para que esto se siga destacando y para pues muchísimas gracias. ¿Te gusta Gloria Gaynor? Mucho. Pues vamos a terminar con Gloria Gaynor y le decimos a todos ustedes, señoras y señores, oyentes y espectadores, que mañana volvemos de nuevo a las 12:30, en esta ocasión con Irene Gutiérrez. Que sean felices y hasta mañana.